Estamos al aire, 21 horas con 3 minutos, con 2 minutos tengo mi reloj. Estamos en vivo y en directo con algo personal, siempre con la grata compañía y la belleza inconmensurable de Emilia Diver. Para que pidan un gran aplauso, está más guapa que nunca. Inconmensurable. Qué linda. Gracias, ¿Soy Pollo. tendencia? Soy tendencia, me he visto una vez más, así que aprovecho de agradecerle y mandarles un beso grande. Y también aprovecho de decirles a ustedes que están en la casa que pueden enviar sus preguntas y sus comentarios a nuestro Twitter, @algopersonal_UCB, y si gustan, pueden hacerlo también a mi Twitter, @EmiliaDiver. Nuestro invitado de hoy me preguntaba si es hija de... No, es sobrina de Alberto. Alberto Diver. Sí. Nuestro invitado de hoy, destacado cirujano plástico. Y quiero saber por qué le dicen ahora cirujanos plásticos o de cirujano estético. ¿Cuál sería el concepto? Está con nosotros José Sari. Un aplauso para Pepe Sari. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Partamos antes de ir a la biografía. Se habla de cirujanos plásticos y también he escuchado cirujanos estéticos. ¿No es lo mismo? Mira, en realidad el término se aplica para todo. En realidad el término es cirugía plástica y reparadora. Ese es el título. ¿Ya? Eso significa que tú puedes básicamente hacer todo lo que es la parte de reconstrucción y hacer la parte estética. Ahora hay muchos cirujanos que en particular se dedican mucho más a la parte estética que a la parte reconstructiva. Uno lee clínica estética, no hablan de clínica plástica. No, pero es que clínica estética ya no es cirugía plástica. Y eso no hay que confundir. Ahí en las clínicas estéticas es lo que se hace, son tratamientos de estética, pero en general no son cirujanos. Y los cirujanos que pueden dedicarse a eso se dedican a hacer inyecciones, ese tipo de cosas. Pero no se meten en cirugía realmente de complejidad que tienen que resolver, que son las cirugías importantes. Las cirugías importantes evidentemente tienen otro tipo de padrón y por lo general son mucho más especializados en esto de la tratamiento de estética. Se mete cualquiera en este estética bollo. Integral. Oye, ¿quién es Pepe Sari? ¿Quién es José Sari, el invitado de hoy? Lo revisamos en la siguiente biografía preparada por Emilia Diver. El cirujano plástico más conocido en Chile es sin duda José Sari, quien ha realizado más de 16.000 operaciones a lo largo de su destacada trayectoria, corrigiendo aspectos físicos que se traducen en satisfacción y seguridad para sus pacientes. Nació en una familia muy numerosa, pues es uno de los 10 hijos del matrimonio Sari-Troy, por lo que todos los domingos de su infancia y adolescencia fueron de extensas reuniones familiares en su casa frente al club de golf. Tras terminar la enseñanza secundaria en el Internado Nacional Barros Arana, siguió los pasos profesionales de su padre, un destacado médico. De este modo, ingresó a la Universidad de Chile a estudiar medicina. Luego de titularse, decidió especializarse en Brasil con el cirujano plástico Ivo Pitangui, una eminencia médica, pues en Chile dicha área estaba retrasada. A fines de los 70, el doctor Sari regresó al país y encabezó la revolución de la cirugía estética en operaciones de ojos, nariz, orejas y prótesis y reducción mamaria, entre otras. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en muchas clínicas de Santiago y gracias a su aporte el cirujano ha recibido permanentemente reconocimientos e invitaciones a congresos alrededor de gran parte del mundo. Hace 28 años instaló en Providencia su propio centro de cirugías plásticas, la Clínica Europa, que cuenta con destacados profesionales que realizan desde complejos procedimientos reconstructivos hasta los no invasivos como la aplicación de Botox y ácido hialurónico. Es por esto que el Dr. Sari se ha ganado el reconocimiento público al mostrar su trabajo en los medios de comunicación y operando a famosos como Adriana Barrientos y Romina Salazar. Ahora bien, ¿cuál es la operación más apetecida del mercado? ¿Por qué con los años se ha preferido una imagen más natural a la hora de intervenir el cuerpo? ¿Y qué tan accesibles son hoy las cirugías estéticas? Todas estas interrogantes las responde ahora el experto de la materia, José Sari, aquí, en Algo Personal, entre tú y yo. Muy bien. ¿Algo que agregar, José? No, yo creo que cuesta resumir en 2 minutos. Cuesta resumir una trayectoria donde llevo 40 años haciendo esto. Entonces uno parece que fuera un paso atrás de otro tan fácil, pero en realidad es un trayecto bastante largo, es un camino largo,
porque parte uno haciendo lo que realmente le gusta y termina haciendo lo que le gusta. ¿Cuánto marcó, perdón, que tu padre fuera médico en la elección de tu carrera? Yo creo que muchísimo. ¿Qué especialidad tiene tu papá? Mi papá hacía medicina general y la parte radiológica. Y yo lo acompañaba mucho. ¿Dónde ejercía tu padre? Mi padre ejercía, tenía una consulta ahí que todavía está en la calle Merced. Y después trabajaba en varios lugares, trabajó en Copec, en Carabineros. Fue un tipo que trabajó muchísimo, la verdad que hizo una historia de vida que hoy difícilmente se puede repetir. Yo creo que personas como mi padre hoy no existen por lo menos en la área de la trayectoria médica, con la vocación y la dedicación que se tenía. Claro, que en esa época era totalmente distinto a lo que pasa hoy. Oye, ¿cómo fue crecer en una familia tan numerosa, 9 hermanos? Sí, pues, bueno, eso tu viejo estaba presente, claramente, porque con 9 hijos tiene que haber estado ahí. Sí, pero me refiero ¿cómo es el grupo familiar? El grupo, bueno, yo soy el mayor de los hombres, mi hermana es la mayor, que en realidad, evidentemente hay una diferencia de edad bastante importante entre uno y otro, pero fueron bastante seguidos todos nuestros hermanos. Y la verdad que vivir en una casa con 10 hermanos no es una cuestión menor, sobre todo porque son distintas etapas de la vida de cada uno y los problemas de cada uno también son diferentes. Lo que para mi madre y padre tiene que haber sido. Tu mamá se dedicó a usted, ¿no? Claro. Tu mamá fue de dedicarse con 9 hijos, ¿dónde va a trabajar? Claro. Ese era el trabajo. Se dedicó con 10 hijos a dedicarse a la vida de los chicos, ¿no? Que éramos nosotros, y después que mi padre murió muy joven, yo tenía 22 años. Estaba en la escuela de medicina. ¿Te hiciste un poco cargo? Sí, por ser el mayor de los hermanos hombres, me refiero. Mira, más que hacerme cargo, uno de repente tiene que dar la pauta porque es el mayor, tiene que tratar de alinear a los hermanos que de repente también se van un poquitito de la línea y salen los más chicos sobre todo que les cuesta de repente alinearse, pero en general... Claro, cuando murió tu papá entonces tiene que haber... ¿Cuánto tenía el menor? El menor tenía como 8 o 9 años. Chico. ¿Y tú eras el referente? ¿Estabas estudiando en la escuela de medicina, el hombre de 20 años? Exactamente. Yo era el más chico y de repente me encuentro, el mayor yo de la familia, pero me encontraba con toda esta familia que evidentemente mi madre tenía que asumir y no era una Oye, Liceo Victorino Lastarria primero. Sí. José Victorino Lastarria, en Providencia. Sí, ahí estuve, primero estuve en el Trehuela School. Mira. Después en el Victorino Lastarria y después en el IMBA. La verdad que nosotros ¿Por qué te internaron? Cuéntate esa. Porque, bueno, yo creo que nos internaron porque éramos muchos. Estaba yo, claro, mandamos... Y ahí está la foto de la familia. Mira, la verdad que mandamos mucho de nuestros hermanos. Nos mandaron al internado, éramos 4 en el internado. Claro, casi la mitad. Estaba yo, Jaime, que también es médico, Marcelo, que es dentista, Kaki y Andrés. ¿Cómo fue la vida? Y Pancho, o sea, fueron todos, fuimos 6 al internado. Entonces aliviábamos un poco tal vez la carga familiar, pero los domingos era terrible porque almorzábamos 30 personas en la casa. Entonces, 30. Claro, que a veces las pololas, aparecen los amigos. No, y los amigos normalmente, y además, como eran amigos de diferentes edades, teníamos que comer en 2 turnos. Comíamos los 15 primero, después comíamos con los papás. ¿Cómo se cocina para 30 personas? Oye, eso es lo que yo digo. Perdón, José, ¿te pudiste adaptar la vida del internado, no? Sí, me gustó. Yo creo que, bueno, son todas las... ¿Y buenos recuerdos de eso? Súper lindo recuerdo. Hermanos Arana. Es interesante, yo creo, la experiencia de vivir en internado, compartir con tanta gente distinta, gente que venía de diferentes ciudades. Era un grupo, diría, con una amplitud de estrato, de conocimiento muy distinto, y eso yo creo que es súper válido, y eso es lo que hace para mí una situación muy agradable, porque nos permitió desarrollarnos en un mundo donde todo de alguna manera nos permitíamos cosas y no nos criamos en un núcleo netamente burbujiento, donde yo por lo menos siempre fue así. Yo me entregué mucho a toda la gente, siempre tengo hoy muy buena relación con todo el mundo,
y yo soy muy transversal, yo respeto y trato bien a todos los niveles sociales. Eso tiene que ver con lo que te dejó yo creo que eso me lo dio el internado y mi familia, porque mi padre, yo lo vi en mi padre, que era un hombre de una vocación y dedicación tremenda a la gente. Y es la gente la que realmente son la que te genera ese respaldo y ese Oye, resultado. ¿cuándo fue que decidiste estudiar medicina? Cuando Hay gente que la vocación la descubre desde chiquitito, claro. Siempre comentamos en este programa. Pero mira, la verdad que siempre, después de ver a mi padre, y realmente uno decía, era muy sacrificado porque trabajaba todo el día y después en las noches iba a visitar pacientes lejos, sí, pues. Era muy lejos, y atendía en los domicilios de los pacientes, y uno, a pesar de eso, yo siempre le preguntaba y de alguna manera le interrogaba qué tenía el paciente, qué le diste, cómo trataste. Entonces, siempre me interesó saber qué pasaba en esta vida de este médico que lo enfocaba no solo a su familia, sino gran parte de su vida a sus pacientes. Pero Pepe, tu vocación era tal que cuando egresaste a la Universidad de Chile fue con distinción máxima. Eso tiene que ver con un deber ser, con una pasión profunda por lo que estabas haciendo, Mateo. Porque eras muy Mateo, eras estudioso, se te daba fácil. Mira, yo creo que no, de chico nunca fui muy Mateo, yo era muy travieso, muy diablo, lo pasaba muy bien, así que nunca ese término, bueno, era muy diablo. Sí, era muy diablo. ¿Pero diablo en qué sentido? Diablo en el sentido de... ¿Son o bueno para las pololas? De todo. ¿Viste? Todo. Me estoy acercando al... Cuando uno dice diablo, era un poco era pololo. Era un poco la... Y el internado bien complicado en todo caso. Claro, salíamos solamente los días, a veces los viernes, a veces estábamos castigados, salíamos los sábados. Y lo terrible era tener que volver el domingo al internado. Era ya después del almuerzo, que era maravilloso, ya tenías la sensación que ya el puñal estaba puesto. Claro. Y tenías que prepararte para volver a la... Avancemos con el tema de la medicina. Entraste a la Universidad de Chile, como dijo Emilia, con distinción máxima, egresaste. ¿Cómo fueron esos años de medicina? Porque ahí se abre la posibilidad también de ir eligiendo la especialidad, pues, pediatría, que se llama ginecología. Hay una amplia variedad. Perdóname, lo que te quiero preguntar es que, porque hoy día la cirugía plástica uno la asocia básicamente a mejoramiento de aspecto físico. Pero esto tiene partido, me imagino, en la época de las guerras, reconstrucción facial, de gente víctima de metralla, de explosiones, por lo tanto, la mutilación y todo eso, había un trabajo ahí, empezó lo que era la... Claro. Pero tenía un fin más bien reconstructivo. Exacto. De ahí parte toda la cirugía plástica. Cuéntame un poco de eso, la cirugía plástica ahí parte. Ahí parte, de los primeros cirujanos, vienen del año, cuando tenían los recursos para poder desarrollar estas cosas, porque acuérdate que la gran mayoría de los instrumentos que se desarrollaron en la medicina fueron hechos por los propios cirujanos, porque no existían. Así que cuando tú decís, oye, mira, pásame la raspa de Joseph, que era el cirujano de nariz, o el separador, tal... ¿Tienen el nombre de los médicos? Tienen el nombre de los médicos, claro. Porque ellos fueron los que permitieron que de alguna manera uno va evolucionando y uno de repente va haciendo cosas y va haciendo modificaciones. De repente uno ve películas, yo he visto museos y herramientas que parecen de gaffetes. En esa época amputaban con un serrucho, martillo y una especie de alicate. Hoy, si tú ves ese instrumental, tú te vas a dar cuenta de que hay muchos de esos instrumentos que están repetidos en la vida actual nuestra. A lo mejor están un poco más sofisticados, pero son exactamente del mismo tipo. Mira. O sea, los cirujanos. Lo que pasa es que en esa época, imagínate, sin anestesia, sin antibiótico, las condiciones para poder trabajar, si abrías un abdomen, los riesgos eran altísimos, las asepsias, por ejemplo, cómo tú tenías que limpiar al paciente para poder someterlo. De hecho, si tú ves, por ejemplo, las cirugías de hace 50 años, 60 años atrás, los cirujanos se pasaban a veces 30 a 35 minutos lavándose. ¿Por qué? Porque evidentemente no existían hoy los antisépticos que existen actualmente para prevenir y que tú en pocos minutos puedes hacer una asepsia muy controlada. Antes prácticamente era puro jabón
Entonces de repente 35 minutos los tipos lavándose. Entonces al final terminabais perdiendo hasta las huellas digitales. Y no es chiste. ¿Y tú, Pepe, por qué te llama la atención en particular la cirugía plástica? Porque, mira, yo la verdad que cuando era chico yo era bien metiche también y me gustaba mucho aprender y me metía con cirujanos generales y una vez estando fuera de Chile fui a ver un par de cirujanos en Uruguay con quien yo había trabajado, tenía contacto con ellos y había un cirujano plástico que estaba operando en una sala del lado y entré y parece que algo mágico pasó que yo... ¿Qué estaba operando? Estaba operando una nariz. Entonces, yo la verdad que me sorprendió tanto porque la cirugía plástica es muy mágica. Cuando tú haces un trabajo y ves que consigues un resultado, parece que el mago te sacó de aquí, de atrás del sombrero y generó un cuento distinto. Ya, pero para, detengámonos ahí porque para entender el lado tuyo de la magia lo que entiendo, claro, pero también porque creo que hay algo de colaborar o cooperar en alguien que, si bien no es un tema de vida o muerte, no es un tema de salud, es un tema de autoestima, de recuperar... exactamente es eso, porque así partió originalmente, ¿no? Pero claro, porque tú lo que generas... Una cicatriz, una marca, una huella. Es tan importante. Mira, yo te diría que la mayor satisfacción en mi vida es poder ver los resultados de los pacientes. La alegría. Sí, la sensación emocional. Mira, el otro día, por ejemplo, operé un señor que llegó muy desesperanzado. ¿Por qué? Porque había visitado ya 7, había ido a varias clínicas, en varios lugares, y además tenía perforado completamente el tabique. Y no era por cocaína, sino que por una deficiencia dentro de su organismo. Y la nariz totalmente destruida y caída. Entonces, él con un complejo tremendo, después de haber visitado tanta gente, alguien le dijo, mire, vaya a ver al doctor Sari. Bueno, y llegó, y tú sabes que no quería, estaba con tantas dudas, me decía, pero usted, doctor, ¿cree que me puede arreglar? Sí, le dije, yo lo voy a arreglar. ¿Qué le pusiste en el plato? Y claro, y saqué injerto, y le hice un injerto en la nariz, le reconstruí la nariz. Pero esa parte es cartílago, ¿no? Sí, ¿De dónde saca cartílago? Mira, saqué cartílago del dorso. Mira, me la arreglé. El asunto que le puse injertos en la columela y proyecté la nariz. Pero lo más increíble y emocionante era el momento que yo le saqué el yeso. Entonces me decía... Después de varias semanas. Sí. Una semana después me decía, no me quiero mirar. Entonces le dije, ahora puede verse. Y bueno, se vio y se puso a llorar. De la emoción. Un hombre grande ya. Un hombre de 40 años ya. Pero esos momentos son tan importantes porque te permiten generar algo que no sé, gracias a Dios uno ha tenido la posibilidad, el talento de poder hacerlo. ¿Y por qué no poder entregarlo a la gente que realmente lo necesita? Y esos son los momentos más importantes que yo diría en mi vida, porque son los que me generan la mayor alegría. Esos son los momentos ricos de la vida. Hablemos de cuando fuiste a Brasil, porque ahí estaba, no sé, quizás el cirujano plástico más famoso del mundo, cuando uno habla de Ivo Pitangui. Ivo Pitangui, no solamente una eminencia, sino que un tipo... Con una especie de marketing personal importante, porque al final era como decir cirugía plástica, Pitangui. Y tú fuiste allá porque era el máster. Claro, es que era el referente. El capo di tutti. El capo di tutti, porque era el referente mundial. No ¿Qué, solamente... ¿Por qué? Pero claro, no ¿por qué? ¿Por qué él nomás destacó por sobre el resto? ¿Por qué se hizo tan conocido? Mira, hay varias razones. Una, primero porque tiene una personalidad extraordinaria. Porque es un tipo sumamente inteligente, muy preparado, que ha conseguido generar cambios en la cirugía, produjo mucha innovación. Y además simplificó la cirugía. De repente como que esta cosa que era hoy es tan importante, claro, mi maestro, un tipo que es genial y no solamente es genial en la cirugía. Si tú hablas con él, es un tipo sumamente preparado.
hace un poco tiempo, el año pasado, fui a visitarlo y nos vemos, de hecho, y fui con mi señora a la clínica y le dije, porque había estado acá conmigo, y le dije, profesor, llévese unos vinos, porque, bueno, entre otras cosas, yo tengo una viña que se llama Caliptra, y que le quería, a él le gustaba mi vino, pues ya había tomado, le digo, por profesor, llévese una caja. No, me dijo, mira, llévamela a la clínica cuando pueda. Bueno, y fui y se la llevé. Y lo más genial, que el tipo estaba dando una conferencia, preparando para el día siguiente, y se dio vuelta y me dice, rapaz, estaba pensando en você. Chuta, le digo, pero ¿cómo va a estar pensando en mí? El tipo se acordó de mí porque estaba presentando a un médico que yo conocía y que había hecho una reconstrucción de la mano. Él le había hecho, y estaba buscando la ficha de ese paciente y hizo la conexión conmigo. Mira, pero mira las asociaciones 40 para llegar. 40 años después. Entonces, una memoria impresionante, impactante. ¿Cómo uno forma parte del staff de él? ¿Es un ayudante? ¿Observa? Mira, ¿es oyente? Quiero entender cómo el maestro te transmite el conocimiento. ¿Es por observación? No. ¿O tú eres un asistente? No, uno es... Bueno, si tú entras... Hay dos formas. Primero, uno entra en la enfermería, que se llama, que es el hospital, donde se hace parte del curso de cirugía plástica. Se hace como un en el hospital internado de la Universidad Católica. No, tú vas todos los días a la clínica, al hospital. Pero no todos los que hacían los cursos, digamos, de los alumnos, iban después a hacer la parte de trabajo en la clínica. Entonces, por lo menos yo estaba en el staff donde íbamos todos los días. Piensa que en la clínica de Pitangui operábamos 10 pacientes diarios. ¿10? Es una locura. Eso pero el hombre no opera 10. Él empieza y delega. Él tenía un staff de gente que le permitía hacer eso. Trabajábamos en 3 salas simultáneas. Pero ese volumen de cirugía no existe en ninguna parte del mundo, ni existirá. Ni hoy. Ni va a existir. Porque él en esa época piensa que llegaban de todas partes del mundo. Nosotros recibíamos médicos en la clínica todas las semanas. Venían médicos de Estados Unidos, de Francia, todos venían a aprender con nosotros. Entonces nosotros estábamos en un privilegio de haber tenido esa oportunidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces cirugía plástica y te vas a los hospitales, que es un poco lo que pasa acá, y en los hospitales tú no puedes hacer cirugía estética porque no te lo banca el hospital, el sistema no te lo permite. En cambio, bueno, es suntuario. Cuando es una cosa absolutamente suntuaria. Entonces, cuando tú llegas a una clínica donde tienes la oportunidad de trabajar y operar con el tipo más grande durante años, yo tuve 7 años trabajando. ¿7 te quedaste en Brasil? Sí, 7 años. Entonces, eso evidentemente que me dio la posibilidad de ver, no solamente después de trabajar con él, yo viajé muchísimo por el mundo, estuve en Estados Unidos, fui a visitar a los mejores cirujanos del mundo y tuve la oportunidad, porque en esa época éramos pocos. Claro. Hoy somos muchos. Entonces, pero quiero detener algo para entender un poco. Cuando uno habla de cirugía plástica o estética, y en este caso, cuando 7 años estuviste en Brasil, ¿qué casos se presentaban? ¿Eran solamente gente que quería embellecerse? ¿Gente que quería mejorar su aspecto físico? ¿O te encontraste con situaciones como la gran mayoría de los casos, sí. Si yo te pregunto, o sea, te contesto que en la clínica, por ejemplo, en mi clínica, el 95% de cirugía estética, y en la clínica Pitangui era igual. También. Ahora de repente llegaban casos, por ejemplo, de quemado, y es donde él parte mucho cuando se incendió el circo en Niterói. Hubo un incendio muy grande donde hubo muchos muertos y quedó mucha gente quemada. Y ahí Pitangui aparece, que era muy joven, y comienza a reconstruir en esta enfermería, a hacer el injerto, y ahí la cirugía toma una connotación tal vez distinta. Que era la reparación, por un lado, de los pacientes quemados, y después, no solamente eso, sino que ir dándole una transformación final, dándole los toques, porque cuando tú tomas un paciente quemado, te puedes pasar
años. Años trabajando. Lo mismo cuando yo veo hoy pacientes que están llenos de silicona. Yo tengo pacientes que ya lo he tenido que operar 20, 25 veces. Porque las inyecciones de silicona le deformaron la cara, ya la silicona se les va para diferentes. Por la mala praxis. Por supuesto, y se va a las rodillas. Oye, de eso quiero hablar, porque, te insisto, la gente ya entiende y ha agarrado una madurez importante, los 40 años mismo que tienes tu experiencia, en el sentido de que en un principio lo encontraban como algo tan frívolo, tan como de gente con plata y dinero, pero hoy día se hizo, y hace un tiempo atrás empezó ya a hacerse una cosa mucho más masiva. Claro, porque está el crédito, el endeudamiento, y eso ha permitido que la gente realmente, y por eso te hago la pregunta, no tiene solamente un sentido de mejoramiento físico, sino también de una serie de trabas y trancas que tenían porque algún aspecto físico lo menoscababa, fuera la oreja grande, la nariz, la pechuga, poca pechuga, qué sé yo. En ese sentido ha permitido a la cirugía plástica mejorarle la calidad de vida, sí, eso aunque sea simplemente una cosa estética. Pero lo que tú dices es muy real. La calidad de vida es la más importante, la que no se atrevían a desnudarse, no se atrevían a enfrentar. No, y muchas mujeres, yo lo veo, lo escucho, que no se desnudan ante el marido. Y de repente tú le haces, porque tienen muchas trancas. Entonces, cuando tú llegas y consigues de repente transformar un cuerpo y darle vida a ese cuerpo, después le cambia, oye, el contexto general de vida. Ese ser humano está mucho más contento, está feliz, se puede mirar al espejo. Hay mujeres que no se miran al espejo, no quieren verse. Eso yo lo veo muy seguido. Hay un rechazo a su propio cuerpo. Y de repente tú generas esta transformación y te permite ver un lado totalmente distinto, que la cirugía no es solo estética, es mental, es absolutamente un cambio real que tú generas a nivel de la cabeza. Y eso, porque en el fondo yo te doy una herramienta, yo te hago un cambio y esa herramienta, ¿qué es lo que te permite a ti? Verte, mirarte de nuevo y decir, oye, pucha, yo no voy a querer engordar nunca más, no quiero volver a ver a esa imagen que yo tuve antiguamente. Y una manera de relacionarse. Es una forma de relacionarse con la otra gente. Y la seguridad. Mire, nosotros estamos en un clima de vida que cada día es más violento, más difícil, más competitivo. Pero cuando una persona es capaz de llegar a otra y llevarla por un buen camino, nos permite a nosotros dejar de lado toda esta mezquindad, esta pobreza y darle un enfoque a esa persona que te va a cambiar la vida. Y esa persona va a estar tan agradecida porque no solo le arreglaste esto, le arreglaste el problema familiar. Hay mucha gente que tiene ese problema. Tenemos una frase y quiero después preguntarte, pero sí, va la tenemos frase. una frase tuya, a ver. Creo que en comparación a una década atrás, las cirugías han aumentado un 300% en nuestro país. Chucha, que la cantidad. Sí. Pero retomando un poco también lo que estábamos conversando antes, el tema de cómo se sienten las personas luego de hacerse una operación, una cirugía estética. ¿No se recomendará, doctor, yo sé que no eres psicólogo, pero que se acompañe también de algún tipo de tratamiento de ese tipo? Porque hay cirugías que te cambian realmente muchísimo físicamente y reconocerse en el espejo debe ser igual de alguna u otra manera como impactante. No quedan de repente, algunos pacientes han estado un poco, no sé si de choque, pero... O no conforme. No conforme, bueno, no es sé, muy, mira, gracias a Dios. Mucha expectativa, ¿no? Mira, es que una razón puede ser que la expectativa mira, los cambios más fuertes son cuando tú haces un cambio de cara o de nariz. Claro. Que esos son los que realmente más marcan. Porque por supuesto. La persona, tú le sacas el yeso y se mira al espejo. Cuesta de reconocerse. Y es súper difícil. Sí, si yo me tuviera que someter a una cirugía de nariz, chuta, yo... Te da tendría un tu nariz, temor, como... claro, no, tenía un temor de ver cómo voy a quedar. Entonces, lo más importante, yo trabajo con imagen y yo les muestro a los pacientes hay un proceso previo, ¿cierto? Claro, por lo menos para mostrarles exactamente, porque yo no quiero que se sorprendan con algo que realmente no va a ser. Claro. Y lo que hago a nivel del computador es muy, muy cercano a lo que es la realidad. Por lo tanto, en esa línea siempre uno está, evidentemente buscando
que ese análisis que tú hiciste en el computador sea, lo más similar replique, sobre todo en lo que son narices. La nariz es lo que más marca hoy en la cirugía. Oye, y la rinoplastía, perdóname, uno no hay ni que mostrarlo, es súper invasiva, en términos de que la quiebran. Y suena. Es impactante. Y después quedan como mapaches. ¿Era así antes o ha mejorado algún aspecto que antes te la quiebran? Lo de los mapaches yo no estoy muy de acuerdo porque en general casi nadie tiene, por lo menos en mis casos, yo tengo muy pocos elementos que me generan una equimosis o moretones. Que hematoma en el rostro. Claro, que te quedes muy... En general, fíjate que a la semana están todos los pacientes bastante bien, presentables. O sea, más recuperados. Muy presentables. En una época, esta era la cirugía más común, la rinoplastía. Sí, es la cirugía más común. Porque muchas veces tenía que ir con reconstrucción, porque de tabique desviado y gente tenía problemas de respiración. Claro. No solamente el aspecto estético, sino también gente que practicaba deporte y se ahogaba, y era porque se dan cuenta y tienen el tabique desviado. Bueno, yo hago muchísimo la reconstrucción de la parte respiratoria, o sea, yo los pacientes que entran en sala operatoria, primera cosa que yo hago, además de tomar la fotografía, hacer el cambio de imagen, después cuando ya deciden operarse, se le hace una máscara en yeso. Un molde. Un molde. Y ese molde es súper duro, porque esa es tu realidad. Claro. Porque todo lo demás tú lo engañas con la sonrisa. Acá esto es duro, tú no te podés reír mientras te hacen el molde. Por lo tanto, es una realidad física pesada, que eso es lo que yo uso durante la operación. Yo cuando estoy operando, le digo, a ver, levánteme la máscara, déjeme ver el lado, déjeme ver el frente, déjeme mirar la fotografía. O sea, estoy haciendo siempre un análisis sobre lo que voy a hacer. No voy a improvisar. Yo te lo preguntaba, Pepe, por lo siguiente, porque en el fondo hay una tremenda discusión respecto a si esto debiera tener cobertura ISAPRE o FONASA, qué sé yo. Y en general, como es considerado un asunto medio cosmético, no hay retorno. Muchas veces es muy complicado y pero se disfraza. Te lo digo porque, ¿por qué te lo pregunto? Porque es un tema de salud, más que estética, tener el tabique desviado, ponte tú. Que independiente después te dejes medio respingona, fantástico. Pero ponte tú, yo hago así y respiro mejor. Por supuesto, ¿por qué? Porque tú abres más la vía aérea. No, los cornetes no están ahí, los cornetes están en el trayecto de la vía. Lo que tú haces al abrir esto, generas una apertura ya del orificio. Por lo tanto, el aire penetra con mucho más facilidad. Pero esto es un tema de salud, no estético. Pero claro, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa que basta... Mira, a mí lo que me molesta mucho es que los otorrinos de repente hacen una rinoplastía y utilizan la historia de que tienen un desvío septal y se arreglan. Lo mismo que los oftalmólogos que hacen las cirugías de párpado. Entonces, cuando tú dices, oye, el paciente tiene una tosis palpebral y tiene que operarse, a ti no te creen, pero a los otros les dan la pasada. No te lo puedo creer. Entonces, eso es absolutamente... Hay un tema pero un prejuicio, muy injusto, porque en el fondo no te tú deberías tener la misma posibilidad de operarte conmigo que con el oftalmólogo, porque yo te voy a hacer una cirugía mucho más fina, por supuesto, porque es mi especialidad. Pero evidente. Los otros no están en esta historia, entonces van y se meten en algo que no corresponde y realmente los resultados no van a ser a lo mejor lo más fino, pero sí tienen la cobertura de la ISAPRE. Y eso yo no entiendo cómo las ISAPRE hasta hoy no se dan cuenta y siguen pagando bonos de cirugía que son netamente estéticas. Entonces, algo está mal acá. Claro. Hay que trabajar en ese punto. Oye, Pepe, mucho depende de la cirugía plástica también de las modas, ¿no? De las tendencias, de los líderes de opinión. Es cuestión de que una película tenga éxito, determinada figura, una chica que impone. Yo me acuerdo de la época, no sé, Bo Derek, ¿tú te acuerdas de la Mujer 10? Sí, claro. Una chica muy espigada y todo, pero con unas pechugas bien prominentes y era bien flacuchenta. Y las flacas no son de pechugas, en general. No, pero en general... Entonces, ¿cuándo empieza el boom, para entender un poco el boom del tema de las prótesis y la silicona? Las prótesis las pechugas. Claro, la ¿Cuándo prótesis empezó? de silicona comenzaron hace más de 50 años, 55 años atrás. ¿Qué? Sí. ¿Tanto tiempo atrás ya existía la en la década del prótesis 60. Yo tengo pacientes operados de más de 40 años de prótesis. Pero las prótesis de silicona,
de Tiene las prótesis algunas bien precarias. Pero cada vez son más voluptuosas, me imagino. No, las prótesis nunca fueron precarias. Yo te diría que en general hoy están un poco mejoradas, pero yo tengo pacientes que tienen prótesis colocadas hace más de 30 y tantos años. Y ni un problema. Y controladas. Otras que yo nunca más vi, porque piensa que yo trabajé muchísimos años en Brasil, donde yo tenía especialidad. Yo revalidé mi título en Brasil. Yo, de hecho, tengo permiso para trabajar en Brasil, porque yo tengo mi título en Brasil. Entonces, yo puedo operar allá y operé muchos años allá. Y también operé, en esa época iba a operar a Bélgica. Operaba 2 meses en Brasil, 2 meses en Bélgica y 2 meses. Yo te lo digo porque la polémica que hubo en Francia, incluso, que había unos que no eran inconvenientes. No, ¿te acuerdas, no? Eso, sí, porque se descubrió. ¿Tiene más culpa el proveedor en el fondo? Pero absolutamente. En general, que el médico mismo. El caso de las prótesis PIP, que fueron las prótesis francesas, que el tipo, para abaratar los costos, le puso una silicona, parece que industrial, entonces evidentemente generó problemas bastante más graves y comenzaron a reventarse prótesis. Pero eso tiene que ver con un tema de 50 años ya. Sí. 50 años. 55 años. Oye, pero ahora... 50 y pocos años cuando se hicieron las primeras intervenciones, cuando se desarrollaron estas prótesis. Hay un punto importante, perdón, también hay que tocar, que tiene que ver como con la ética profesional. Uno, por ejemplo, si una persona te pide algo que no va acorde a su cuerpo, que podría ser, no necesariamente dañino, gigantesca, uno puede aconsejar, puede meterse por ahí, Mira, ¿cierto? Y aconsejar a la gente no operar a una menor de edad. Absolutamente. Yo primero, para mí, yo creo que la parte ética en esto es fundamental. Muchísimas veces les digo a mis pacientes, no se operen, no necesitan, espere el momento. De verdad, pero es pésimo negocio. Por eso es contraproducente. Pero mira, gracias a Dios, la vida me ha permitido tener mucho trabajo, no necesito estar engañando a nadie, porque yo creo que la peor cosa que podía hacer en la vida es engañar. Y eso al final te lo trate, por supuesto, porque no vas a tener resultados. ¿Qué saco yo con operar a una chica como ella? Decirle, oye, sí, te voy a hacer un estiramiento de la parte superior porque las cejas están... Eso es el peor desastre que tú podrías hacer. ¿Por qué? Porque tú me decís, este gallo me engañó. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser muy pobre. Cuando tú te sometes a una cirugía, la idea es que tengas resultados. Porque si no, engañarle, robarle la plata, eso no me interesa, nunca me interesó y eso es lo que me ha permitido seguir trabajando en la forma que trabajo. Pepe, constancia, por supuesto. A ver, te voy a preguntar porque estaban mostrando imágenes de la operación de pechuga, que es como lo más... Es lo que más hay de todo, pero es la más popular y es la que bueno, decía yo, mira, se impone por la moda. Pero antes me acuerdo que era como que el marido financiaba este asunto y él mi amor, como que... póngase, mi amor, yo le voy a hacer un regalo a usted para su cumpleaños y él pagaba la operación. Y él mismo opinaba y lo presentaban al lado de la paciente para decían, pónganle un poquito más. No. Bueno, pero hoy todavía no nos fijemos en gastos, doctor, y pongámoslo en una cosa contundente, señora. Ahora les voy a contar que las prótesis valen lo mismo, una de 100 que una de 500 o de 600. Ya. Así que eso no es el problema. Así que nunca tienen que pensar que el volumen es el que va a ser la diferencia. ¿Quiere o por darle gusto a su pareja? Muchas veces es por darle gusto a la pareja y muchas veces yo desaconsejo y de hecho yo rechazo pacientes que me piden prótesis que están fuera del contexto de su cuerpo. Porque tú tienes que mirar un cuerpo y ver exacto qué está pasando con la cintura, con los hombros, cuánto tienes de diámetro. Tú tienes que mirar. Armonía. Y porque vea... Claro, tú no podés colocar una prótesis que sobresalga de la línea axilar, que es esta. ¿Por qué? Porque se te ve una cosa grosera, no te queda fino. Entonces, lo que yo siempre busco, y les digo a mis pacientes, ustedes busquen una cirugía que sea natural, fina, elegante. Sutil. Claro. Ahora, si tú quieres buscar otro tipo de cirugía, evidentemente... Bueno, sabrá cada cual, si el cuerpo de uno, pero... Seamos justos, porque hay gente, sobre todo en el mundo del espectáculo, que un par de pechugas grandes, caramba, que abre puertas. Entonces, también hay, por eso te digo que el sentido estético va primando un poco lo que esté como tendencia o quien la lleve, ¿no? Pero, mira, y después alguna de esas chicas incluso se arrepienten, van y se operen esas chicas. Se las chicas, por va y viene. O sea, pero mira, la primera cosa... Se ha operado como 4 veces. Sí, mira, yo le voy a comentar algo que es re importante. La cirugía de las prótesis de mama es la que te genera más resultado a la vista. O sea, una mujer
chica que no tiene ni mucho queque, se pone un par de prótesis, un buen escote y se cree mina. Y está lista. ¿Por qué? Porque genera inmediatamente una reacción. El hombre va a mirarla y va a generar inmediatamente una sensación de que algo está pasando ahí. Y evidentemente es la que tiene, ella. Por supuesto, es la que tiene el mejor retorno para la mujer. Claro, es la que tiene el mejor retorno porque yo me puse una prótesis y me la vieron. Ahora, por ejemplo, tú te puedes operar el abdomen, puedes generar... y no es tan perceptible como otro... Exacto, no es perceptible como ponerse una mama con un buen escote y listo, y se acabó. Claro. Y eso es la cirugía, yo te diría, más agradecida. ¿Por qué? Porque inmediatamente tiene retorno. ¿Ya? La paciente se siente muy feliz, halagada, porque siente. Ahora, evidentemente... Y se apropia un poco de su sensualidad, claro, supuesto, por ejemplo, lo que tú me preguntabas, si esta gente que viene a ponerse grandes volúmenes y después se arrepiente, porque la mama, usted tiene que pensar que una prótesis que pesa 500 gramos, tú te pusiste, evidentemente, es 1 kilo que tú cargas en el cuerpo. Si tú te pones una máquina, yo siempre les digo, póngase una máquina fotográfica que pesa medio kilo al cuello. A la media hora la querés tirar al suelo. La espalda, ¿no? ¿Por qué? Porque te molesta. Entonces, evidentemente que las prótesis también de mucho peso generan peso que producen a veces trastornos en la columna, trastornos en general. Entonces, después, después, ¿qué es lo que pasa? La piel se comienza a distender. Esto es lo mismo que un globo, que evidentemente la distiende, cede, y la piel al final tienes que terminar cortando, reduciendo la mama, subiendo el pezón, generando una serie de alteraciones en una mama que normalmente no la deberías hacer si haces una prótesis que esté adecuada a su cuerpo. Pepe, estábamos hablando de te mencioné la rinoplastía, que fue al principio una de las más destacadas por el tema de gente que no estaba bien con su cara, no le gustaba. Después hablamos, pero hoy día se opera de todo, pues, viejo. Pero tiene que haber algo más recurrente la oreja, te levanta los párpados, bueno, mira, la papada, la abdominoplastia, si te quedó la guata colgante. Hoy día te ponen hasta pantorrillas. Bueno, ¿qué no se puede operar hoy día? Mira, para que sepa, la altura. Yo fui el primer cirujano en Latinoamérica a colocar las prótesis de glúteo y las pantorrillas hace 34 años. Ah, mira, tanto tiempo. No te puedo creer. Sí. ¿Y por qué pantorrilla? ¿Por qué no vas a hacer gimnasio? Porque hay gente que no tiene eso. Y las pantorrillas es una cirugía muy agradecida porque es muy rápida. Es fácil de hacer. Es una técnica que yo la distribuí en todos lados, la publiqué. Pero es una prótesis específica, ¿no? Una prótesis que hay diferentes tamaños. Es casi como una, ¿cómo decirte? Como una tajada de melón, así más larga. Y la colocas detrás de la rodilla y se mete por el hueco popliteo hacia adentro. Ahí está. Esa es una prótesis de un poco más corta. Esa se llama prótesis de Montellano, que es de un amigo mío, que empezó a hacerlo bastante tiempo después que nosotros y tiene es un poquito más gruesa en la parte superior. Si ustedes se fijan... Pero esto es porque el músculo no se desarrolla y no se va a desarrollar tampoco por mucho ejercicio que haga. Por mucho ejercicio tú no tienes ninguna posibilidad de hacerlo. Lo mismo pasa con los muslos, los muslos no he visto. Los muslos también. Uno puede colocarle en la cara interna de los muslos. Las prótesis son muy similares, son un poquitito más largas, sobre todo porque el muslo es más largo en esa zona. Y además que permite desarrollar una técnica bilateral en ambos lados y puedes hacerlo tanto pantorrilla como muslo al mismo tiempo. O sea, pones 4 prótesis en una sola sesión. No es tan frecuente. ¿Se puede operar el cuerpo completo? Bueno, de hecho, las prótesis de glúteo, que es una cirugía que también hago hace muchísimos años, es una cirugía que cada vez yo recibo más pacientes para someterse a este tipo de intervención. ¿Ha incrementado? ¿Por qué crees tú que antes no se daba tanto? Porque, mira, yo diría que la gente no lo difundió lo suficiente. De hecho, en la época que yo partí, esto era claro, pero ahí están haciendo una inyección de glúteo, no es una prótesis. Te agarran grasa en una parte y claro, ahí tú sacas la grasa
y después de decantarla, depurarla, hacer todo un proceso, ahí inyectan la grasa en la región glútea. Ahora, tienes que pensar que no siempre el proyecto de la grasa va a durar el periodo, porque puedes también... ¿Se puede reabsorber? Pero claro, y de hecho se reabsorbe. Ahora, entonces lo importante se pueden poner implantes es que de se silicona. reabsorba igual en ambos lados, porque también puede pasar que un glúteo más grande que se reabsorba más en una parte que otra. Por eso yo soy mucho más partidario de poner las prótesis de glúteo. Y las prótesis son específicas, ¿no? No es que agarremos una prótesis de pechuga y la ponemos acá abajo. No. Bueno, algunos hacen ese tipo de cosas, pero me parece una canallada porque las prótesis de glúteo tienen una resistencia totalmente diferente. Porque ahí nos sentamos. Ahí, por supuesto, porque la presión que tú generas, lo mismo, otra de las falacias que hablan es las suturas que hacen a nivel de los glúteos. Estos hilos tensores de los glúteos. Levanta el glúteo. Levanta el glúteo. Piensa un poco, si yo te hago una U en el glúteo, generando una tracción sobre el músculo, glúteo mayor, que es donde tú te agarras, imagínate el cuerpo, que pese 80 kilos, o una mujer que pese 60, el peso del cuerpo sobre un hilo, imagínate cuánto dura. Nada, porque se desgarra. Oye, el músculo se desgarra. Sí, es importante que sepan. Es mentira, esas cosas. Perdón, pero escúchame, pero uno... Porque está de moda eso de los hilitos tensores y te dicen en el trasero. Pero es un hilito, mira, piensa un poco. Sobre un músculo. El músculo no tiene una estructura firme para sostenerlo, porque es un conjunto de fibras que se desplazan en una determinada dirección. Tú pasas el hilo, lo agarra, pero cuando presiones sobre ese hilo, el hilo se va a desgarrar. Obvio, entonces se va a desgarrar y te va a durar, no sé, pero Pepe, ¿cuánto? Pero Pepe, lo que te apunto es... ¿Y sería todo? Lo que te apunto es cómo lograr... Ya que está diciendo que una cirugía muy recurrente en estos tiempos, la de glúteo. La prótesis de glúteo yo lo hago muchísimo. Pero ¿cómo se hace de manera natural hoy día? Porque hay unos que hay polémica, esa niña se puso poto, porque no le queda natural y queda como que sobresale. Y hay otro porque tiene que ser bajo el músculo, ese no es natural. ¡Qué horror! Bajo el músculo, se pone... Quiero entender un poco. Horrorosa, ¿ves? Mira ese. Esa es una prótesis que está puesta totalmente superficial. Eso es un horror. De hecho la da vuelta, mira. Se la acomoda. Mira cómo se la da vuelta. De hecho, ¿por qué? Porque está totalmente fuera de lugar. ¿Van en músculo, bajo el músculo? La prótesis tiene que ser colocada entre el glúteo mayor y el glúteo medio. Eso está absolutamente fuera de foco. Eso es un horror. Bueno, ¿por qué? Porque está hecho no sé, por una... Claro, parece una eso le iba a decir, depende si el asiento le tocó de madera o era un asiento... Hay mucho, doctor Chanta, ¿cómo elige la gente? ¿Cómo uno se informa para ir al lugar? Yo creo que hoy la gente, mira, yo cada día veo más que la gente normalmente viene por internet, sigue un poco tu trayectoria, ve los resultados. Uno está trabajando todos los días, entonces es importante ver resultados. Porque en el fondo una cosa es lo que se dice y la otra cosa es lo concreto, ¿no? La mayoría de la gente que yo veo viene por pacientes que yo ya he operado. El de boca en boca. Por referencia. Y muchos de ellos vienen porque ya fueron operados en otros lados, que debe ser más o menos un 30-40% de personas que ya fueron operadas, que yo las reopero. Ya, pero Pepe, yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver, pues yo he escuchado chicas, porque tú que se hicieron, no sé, abdominoplastia o se hicieron reducción de física, así, ¿cómo se llama? Liposcultura. Y creen que después de eso, aquí me van a llover los menos. Y resulta que no es solamente un cambio físico, perdón. También tiene que ver con lo que te preguntó en algún momento la Emilia, que el estado psicológico de esta cuestión. Pues no va a ser un milagro, porque la persona no te va a cambiar la personalidad, te va a cambiar tu aspecto físico, te va a sentir más armónico con respecto a lo que es tu cuerpo, pero no te va a garantizar que después de eso tu vida cambie, de tal modo que te van a llover los pretendientes o que tu vida emocional y sentimental va a subir un vuelco determinante. Ya partes mal si tu objetivo es ese, porque yo creo que en la vida el objetivo no puede ser operarse para dejar feliz al marido. Yo creo que cuando uno se hace algo es porque realmente tiene la necesidad y el objetivo está en que tenga el resultado y ese resultado sea el mejor posible.
Entonces cuando aparecen este tipo de gente que busca cosas que realmente muchas veces uno no la puede ver y tiene un problema psicológico, yo prefiero no operarla, porque ese paciente va a estar insatisfecho la vida entera. Y además eso es ética profesional también. Entonces es muy importante estudiar al paciente. Muchas veces se nos pasa, porque evidentemente uno no consigue observar detalles en un paciente que son absolutamente detonantes de un cuadro crítico después. Entonces hay que tener mucho ojo y explicarle muy bien a los pacientes cuáles son las limitaciones de cada procedimiento. El objetivo no es engañarlo, decirle, mira, estas son las opciones y esto es lo que yo puedo hacer por usted. Y eso es lo que vamos a tener como resultado. Y en base a eso nosotros tenemos... además, el cambio físico no va a provocar un milagro no, en ni va interpersonales. Muchas veces me dice, doctor, ¿usted cree que yo voy a recuperar a mi marido? Señora, si usted se viene a operar por esto, yo no le puedo garantizar que su marido vuelva. Yo no tengo idea de qué es lo que pasa con su relación con su marido. Po. Si el problema es este y tiene un resultado, bueno, ojalá le sirva. Oye, hemos hablado... Dale tú. Es que hemos hablado harto de las operaciones en las mujeres y de reconquistar al marido y todo. En relación a las mujeres y los hombres, ¿cuánto menos se operan? Y si eso ha ido evolucionando y aumentando a lo largo del tiempo, me imagino que sí, que los hombres son apropiados de la mirada. Acá era muy poco, los hombres podría ser 5%. Hoy debe andar en un 30%. ¿Cuánto? 30%. Tanto, un 25%. ¿Y qué es lo que más opera el hombre? Ojo, nariz, el ojo para un poquito la ojera, levantar para un sacar las bolsas. La bolsa es una cirugía muy recurrente, por lo menos en mis manos. Un aspecto de cansancio. Nariz es una cirugía tremendamente recurrente. Cara, cirugías de lifting. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren estar más jóvenes. Pues de hecho, hay mucha gente que quiere... Exactamente, hay mucha gente que está trabajando y que quiere tener un aspecto más juvenil, un poquito más jovial, se someten a una cirugía de cara y las cirugías que yo hago son en general muy naturales, que tú no aprecias, lo ves mejor pero no sabes cuál es el cambio que hice. ¿Pepe, ¿te has hecho algo? No. ¿En serio? No, te diría. No, te está mirando los ojos, como que los tenéis bien así con la hay varios compañeros míos en Brasil que me quieren operar, así que... Pero yo todavía he resistido la tentación, ¿ves? Mira. Sí. ¿En serio, Pepe? Sí, claro. Pero qué loco, es como... Pero es que no sé. Pero sabiendo cómo es... Sabiendo cómo es, por eso que no quiero. Pero es que uno tiene mucha confianza en lo que uno hace. Y es difícil, claro, es difícil. Entregarte en manos de otros. Es complicado. Oye, lo que tenía que preguntar, que tiene que ver con lo de los hombres, también tiene que ver con, como lo dices tú, con tener un aspecto, el mundo tan competitivo, un aspecto más joven para que no te desechen. En el fondo, porque este gallo tiene 50 y 60, pero parece más porque el desgaste propio de la vida... las problemáticas, el estrés. Hay gente que la ha pasado muy mal y refleja en su rostro el sufrimiento y el cansancio. Es muy importante que ellos se sientan bien y sobre todo que su imagen sea de acorde inclusive a su edad y si puede parecer un poco menor, fantástico. Pero hoy día hay una exageración, Pepe, se están poniendo calugas, hoy día te ponen hasta músculo. Sí, pero es que también ya se ha degenerado este tema. Se ha degenerado. Ya, eso yo creo que también hay que hacer ojo con esa transgresión de límites ahí. Claro, yo diría que hay ciertos límites que uno debe saber qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer. La cirugía te permite hacer tantas cosas. La cirugía plástica es tan rica, tan vasta que permite generar cambio, felicidad a mucha gente. Pero someter a casos que son absolutamente impropios, diría yo, de lo que es la vida cotidiana, yo no soy muy fanático. Mira, vamos a una pausa comercial, pero a la vuelta te voy a preguntar, ¿no llega gente con la foto y te dice... Quiero esto. Yo quiero ser como ella. Y señora, pero usted... Pero señora, usted no puede nunca ser como ella. Bueno, por eso, a la vuelta de la pausa, porque te insisto, hay gente que llega, y gastan millones. A la vuelta de la pausa lo hablamos con el Pepe Sari, el cirujano plástico invitado hoy aquí en Algo Personal por la pantalla UCB. Ya volvemos. Para comenzar un gran 2016, extendimos hasta el 31 de enero esta increíble oportunidad que Claro tiene para ti. Llévate 4 meses gratis de tu cargo fijo este 2016. Sí, escuchaste bien. Marzo, junio, septiembre y diciembre gratis contratando un plan de Claro. Con tu smartphone aprovecha, no te lo puedes perder. Comienza el 2016 con 4 meses gratis cambiándote a Claro, haciendo más de lo que más te gusta. Con Claro, es posible. Tenemos frase. Dice así, octubre y noviembre es una época donde se hacen
más lipoaspiraciones, sí, y muchas abdominoplastías. Desesperados para Por llegar supuesto, al verano. para llegar al verano y... Pero en mala época, porque está muy encimita, ¿no? Bueno, Sí, ¿no? sí, está Debería un ser un poquitito poquito encima. antes. Normalmente desde septiembre ya ahora la gente se está avivando y viene un poquito antes. Pero en general es una época en que la gente tiene como más tiempo, y lo mismo que en el verano, la gente se opera mucho en el verano. En enero, por ejemplo, es un mes que se opera muchísimo la gente. ¿Y pero estamos más responsables con respecto a cuidarnos después, por ejemplo? Sí, Nos sacamos un yo creo poquito que hoy, gatita sí. y después el postoperatorio y también no cuidarse, hacer deporte, alimentarse mejor, porque Sí, yo creo que hoy se la va al gente está chancho a veces. mucho más preocupada y la Ya. gente se está cuidando en todo sentido. No solo en la alimentación, sino en el postoperatorio, hacerse tratamientos después de la operación. Sobre todo cuando tú haces una abdominoplastía donde tienes que hacer una reducción, drenaje linfático, tratamiento de ultrasonido, etcétera, para darle la terminación al trabajo que uno hizo. Básicamente es eso. Pepe, antes de ir a la pausa te preguntaba yo, ¿qué está pasando con la gente que pretende ser como otros? Yo sé que Sí. realmente, no sé, hay una Angelina Jolie con labios carnosos que se instala esa idea y van todas las señoras a Hacerse. engrosarse los labios Y por con Dios que queda mal a resultados veces. bastante sospechosos en algunos casos No. y poco estéticos en otros. Después, no sé, lo que pasó en una época, ¿te acuerdas que te hablaba yo de Pamela Anderson? Que instaló el tema de la voluptuosidad. figura voluminosa. Partieron todos a operarse y cambia la moda y por lo tanto hay que ir a operarse de nuevo. Entonces, ¿por qué no? ¿Dónde está la labor orientadora de los doctores y los médicos, cirujanos? Decir, ¿sabe? Usted no siga las tendencias, usted busque lo que le quede bien ahora y con lo cual va a estar conforme siempre, ¿no? No va a ser, sino va a quedar en permanente vínculo con el médico. Y algo acorde a parecer uno. directo. Bueno, yo creo que eso es súper importante lo que acabas de mencionar, porque mucha gente viene con una idea, con una fotografía en la cual quieren simular la misma nariz o el mismo rostro. En general se da mucho en las narices, porque, o de repente en los cuerpos, en cuanto al tamaño, porque llega una persona y me dice, no, esta nariz es la que a mí me quedaría bien. Le digo, pero su estructura de cara no le corresponde. Es muy chica Usted la nariz. tiene, claro, usted tiene una nariz chica, yo no le puedo hacer una nariz que haga crecer la columela de tal forma y generar un aspecto absolutamente distinto de lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque primero no va a encajar en su rostro. Entonces hay que mirar y Orientar definir también, ¿no? muy bien lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer en un rostro. Porque debe haber como Si esto Michael no hay, Jackson, y Michael claro, Jackson no, tenía no es, punto. claro, Ahí Michael un médico- Jackson se operó 10 veces la nariz. Entonces, Al final no tenía, al sí, sí, final como que quedó no. con un chongo. Y eso es uno, claro, que uno, No, sí. es verdad. Sí, verdad. Entonces, O sea, al al final final, con un parche, si no se le caía cantando. era un horror. Pero, Pocho, ¿hay adicción a la cirugía? Hay. Yo creo que de repente la gente se enferma con esta cuestión, pero lo mismo cuando te viene y te dice, oiga, mira, yo quiero esa pechuga porque mi amiga se puso una determinada tamaño. Señora, si su tórax no es el mismo de su amiga, si el No le van a formato quedar de igual. distancia, las areolas, sus pezones están colocados en distintos lugares, usted tiene que No va a pensar quedar que como ella. no va a quedar nunca como ella, porque además, cuando tú pones una prótesis de mama, no es lo mismo que cuando la paciente no tiene nada, a cuando la paciente tiene Un una poquito. mediana mama o tiene una mama Explícate eso. razonable. ¿Es más fácil con una persona que no tenga? No, porque es tenga. mucho más fácil que una persona que tenga mama porque Obvio, por la la piel. prótesis de mama siempre tiene que ir protegida por el tejido. Es lo mismo que cuando tú colocas una prótesis de glúteo. Tiene que estar encajada con un músculo, algo que la proteja. En el caso de las prótesis de mama, cuando están colocadas y tienen un volumen de tejido mamario importante, también grasa, esa prótesis tiene mucho más posibilidad de tener éxito Y debe ser que natural. la prótesis de una persona que es plana. Queda con dos Porque, globos. por supuesto, porque Mm. no es que quede con dos globos, pero por lo menos va a ser mucho más sutil y elegante su cambio. ¿Por qué? Porque los encapsulamientos que se pueden dar en una prótesis cuando tú no tienes nada son mucho mayores que el encapsulamiento de una Por persona que supuesto. tiene un volumen de mama. Pepe, perdón, es que yo te digo que la gente cree que quedó la raja y uno nos mira, señora, se le nota todo el rato. Pero que también Hay estás- gente que la pena y queda como cara de moto, así Pero como cara de velocidad. Oye, claro, ¿cachai? No pueden ni pestañear, o sea, Pero- quedan demasiado que tirados. eso me Bueno, gusta cuando no tú hay nada. ves ¿Por eso... qué se hace eso? Porque Porque, uno, señora, bueno, es que ubíquese. ahí está el error. O sea, a veces los cirujanos quieren ser
quieren hacer algo que les gustaría hacer con proceso quirúrgico. O sea, emular lo que es una cirugía como fantástica, que es una tracción exagerada, una deformación exagerada. ¿Y qué es lo que consiguen? Que la mujer quede deformada, porque al final todo el mundo la ve y dice, oye, parece una loca. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? En cambio, cuando tú haces un trabajo en el rostro, donde comienzas a movilizar, una de las cosas más importantes de la cirugía, sobre todo en una cirugía de cara, es que no hay que estirar la piel, no es el estiramiento de la cara, que es el error que todos hablan. Cuando tú comienzas a envejecer, hay varios signos que son marcantes. Uno, la distancia del párpado al surco del párpado inferior va aumentando. Por ejemplo, en el caso de ella, que es jovencita, tenemos una distancia mucho más corta. Mientras más viejos somos, la distancia comienza a aumentar. Ese es uno de los principales signos. Evidentemente, las bolsas son signos importantes que uno debe ir a corregir, pero el ángulo del rostro también cae. ¿Ya? Y cuando cae este ángulo del rostro, los pómulos se cayeron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno tiene que ir a buscar? Reconstruir el rostro, llevar los músculos, trabajar con los tejidos por debajo. Eso hace un trabajo más difícil y no pegar una estirada, que ese es el error más grande de la cirugía. Pero claro, de una manera uno hace un trabajo más rápido, más corto, y el resultado es más malo y es más pobre. Tiene que ser paulatino, creo yo, porque aparte del proceso de adaptación de esta nueva, entre comillas, realidad facial, también tiene que ver con minimizar las posibilidades de error, porque si a una persona le cortan ahí y queda así, ¿cómo la soltamos de nuevo? Entonces vamos levantando los ojitos si quiere, vamos de a poco. Pero eso no se trata, la gente va por el combo, duérmame una vez y hágame todo de una. Hágame todo, no. Yo creo que ese es el gran error. La gente está buscando de repente hacerse todo de una vez. Yo creo que es importante hacer las cosas bien una vez. Y para eso necesitamos trabajar bien. Y para trabajar bien y decir, oye, esto es lo que yo puedo hacer, yo voy a conseguir este resultado contigo y tú vas a estar feliz con el resultado. A lo mejor mañana quieres hacerte otra cosa, pero cuando yo tomo un rostro, lo voy a dignificar, lo voy a dejar absolutamente natural y bien, generando un cambio que es importantísimo en el paciente. Él se va a sentir bien porque va a ver que desapareció el cuello, la papada, la bolsa. Entonces se produce una recuperabilidad de un rostro en 15 días. Y eso es fantástico. Pepe, en un plano, te voy a hacer una pregunta. En Argentina es más común, y acá ha llegado también, que las caras a los 15 años están pidiendo a los papás que le operen las pechugas. En Argentina no se ve tan raro y se ha hecho bastante más. Pero hay un límite ahí, porque por más que la cabra quiera y el papá se lo pueda financiar, no debiera haber desde los 18 años para arriba. Yo te lo hablo porque hay gente, los cabros también se pueden hacer piercing, se pueden hacer tatuajes, una serie de cosas, pero después se arrepiente cuando pasa el tiempo. Entonces, ¿no es la mayoría de edad, los 18 años, la edad mínima para operarle a alguien, por ejemplo, una cabra a las pechugas? Mira, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú tienes ahí un tema? Sí, bueno, ha llegado gente muy joven buscando este tipo de intervención. Cuando tú encuentras que, por ejemplo, hay una asimetría mamaria, una deformación mamaria, uno puede ir y buscar, claro, porque en el fondo esa chica nunca está complejada y genera un problema. Ahora, evidentemente, si es una chica que tiene poca mama, qué sé yo, muchas veces se manda a guardar un poquitito, decirle, oye, espérate un rato, un poquito, lo hacemos. Pero en general, por ejemplo, en las cirugías de nariz o de oreja, se deben hacer en forma más temprana. En la adolescencia. Porque les genera mucho bullying muchas veces. Sí, y ese punto es el punto más clave en esta cuestión. Nosotros necesitamos evitar el bullying de los pacientes. Entonces, en ese caso, yo las narices las puedo operar de los 13, 14 años si han tenido la menstruación, el paciente. Mira. Ya se pueden operar porque no va a modificarse la nariz, en esa etapa ya no se modifica. Entonces, es importantísimo que sepan
de que se puede operar cuando son jóvenes, cuando tienen una indicación adecuada y no hay ningún problema. ¿Y hay operaciones más riesgosas unas que otras? Porque hay doctores que dicen de frentón que hay que tratar en general de evitar ciertas operaciones por la anestesia y que pueden haber ciertos riesgos que por mucho que sean ínfimos, los hay igual. ¿Eso es tan así? ¿Es real? Mira, ¿O todas las operaciones? Toda cirugía conlleva un riesgo, ¿no? No, mira, Sí, cualquier operación hoy, ir a sacarte una muela también tiene riesgo. Por lo tanto, hoy no existe el no riesgo. Pero evidentemente si tú haces y tienes cirugías que haces con mucha frecuencia, como cirugía de narices, que por ejemplo nosotros hacemos las narices con anestesia mixta, no con anestesia general. O sea, absolutamente. No apagamos al paciente. No pagamos. No. Y el paciente puede conversar conmigo. Ve, por ejemplo, ahí aparece una nariz que la hicieron con general, porque está intubada. Sí. Eso es, para mí es absolutamente fuera de foco. No es lo que yo hago. Yo no hago cirugía con anestesia general hace más de 30 años. ¿Ya? Mira. Y todos los pacientes. Mira, yo aprendí con un profesor en Nueva York, que era un cirujano muy importante de nariz del mundo. Estuve un par de semanas trabajando con él y lo acompañé durante mucho. ¿Ya? Y el tipo me enseñó mucho. Una de las cosas que me enseñó, bueno, lo hacía así, yo aprendí mucho de él. Y era un tipo que operaba 5 narices diarias. Entonces hacía una cantidad brutal. Y eso, lo que me llamaba la atención, un día yo estaba en la sala operatoria y comenzó la paciente, it hurts, doctor, it hurts. Chuta, me duele. Y comenzó. Él le dijo, ok, wait a minute. Le puso un poquito más de anestesia. Entonces dice, still hurt, doctor. Entonces dice, ¿sabe qué? Sáquenmela de la sala de cirugía. Entonces la mujer le dice, please doctor, try again. Se le pasó el cuento, porque él sabe cuando a los pacientes no les puede doler, pues uno lo hace todos los días. Sí. Entonces es muy difícil que tú sientas... Pero yo he escuchado, Pepe, que... Pero porque está mal anestesiada. Todo esto, todos los problemas que se ven es porque las técnicas son mal empleadas. Cuando tú estás haciendo un procedimiento todos los días y bien y con buenos resultados, chao, no tenías ese problema. ¿Tú en 40 años alguna vez tuviste algún problema? Yo sé la historia que tuviste con algún paciente que incluso le mandaron, pero en 40 años, ¿un caso, 2 casos? Los problemas que uno tiene son muy pequeños, claro. Imagínate, pero en general, por supuesto que podéis tener problemas. Pero los problemas no pueden referirse a los defectos de la técnica. Ya. ¿Me entiendes? Porque, o sea, yo no me puedo equivocar en diseñar, por ejemplo, la marcación de un ojo. No me puedo equivocar, es muy difícil que yo me equivoque en una cirugía de nariz. ¿Por qué? Porque mi conocimiento está por encima de eso. ¿Me entiendes? Una cirugía de cara, tú podés tener una complicación, podés tener un traumatismo de un nervio, que se recupera, son cosas, digamos, más... Pero en la práctica que tú generes una deformación, un resultado absolutamente negativo, porque yo me he preparado, después de trabajar 7 años con Pitangui, viajar por el mundo, trabajando con los mejores cirujanos, me preparé para no tener problemas. Ese tipo de problemas. ¿Me entiendes? O sea, y esa es la diferencia, cuando tú te preparas y no comienzas a hacer cosas. Por ejemplo, yo fui pionero en la lipoaspiración en el mundo. Trabajé en el año 82, partimos haciendo lipoaspiración. Cuando aquí en este país empezaron en el 80, en el 90, perdón. Claro. Entonces, eso cuando tú partiste con la cirugía de lipoaspiración, trabajamos con unas cánulas de 1 centímetro, 1.2, una cánula de este porte. Era dificilísimo poder tener resultados realmente finos. ¿Ya? Generar un resultado que sea absolutamente delicado, que no quede con deformación, llena de hoyos. Tú ves pacientes hoy que llegan a la clínica y le hicieron lipoaspiración y están llenas de hoyos por todos lados.
depresiones en el... Entonces, o con parte que se acumuló y que no... No, que está mal hecha, porque sacaron más de lo corriente, entonces se forma una fibrosis y se forma una deformación en el cuerpo. Es que entonces, es importante que lo diga Pepe, porque resulta que la gente cree que esta cuestión es milagrosa y 100% eficiente. Depende de la responsabilidad del paciente también. Hay gente que no es muy cuidadosa en el postoperatorio. No solo, sale a carretear y sale a mostrar las pechugas nuevas al toque, cuando hay que tener cuidado. Yo creo que evidentemente que hay cirugías que necesitan un postoperatorio mayor, que son las cirugías grandes, como son la abdominoplastía con lipoaspiración, que son grandes cirugías. Pero otras cirugías como cirugías de nariz, que son de un postoperatorio de una semana, no tienen una complicación. Tú le sacas el yeso y se acabó. Hay que esperar que se deshinche, pero nada más. En general el procedimiento... Sacar algodón, te lo encargo. No, pero es que hoy los tapones que nosotros usamos tienen 4 centímetros, 5 centímetros, no estos tapones de 30. Es que eso te iba a preguntar. Hoy día, y un poco también interpreto a lo que decía Mire, hoy día no solamente la medicina en términos de lo que es la práctica de los profesionales que intervienen, sino también la tecnología médica ha cambiado mucho. Tú hablabas de cánulas, tú hablabas de la anestesia, hoy día hay una industria tal que la herramienta que ustedes utilizan y los métodos de operar son con la mejor tecnología. Sí, pero yo te diría que... ¿Se ha hecho más segura? Sí, en cuanto a la parte anestésica, pero la técnica es netamente en mano de obra, el talento de cada uno. Mira. Aquí tú podés tener los mejores instrumentos del mundo y no hay a operar una nariz bien en la vida. O sea, un auto de Fórmula 1... no podéis manejar... Ganar, pero... Claro, aquí no es tecnología, aquí es puro talento. Aquí es donde tú tenés que poner el arte, la magia para generar el cambio. Porque en el fondo a ti te pasan un paciente que tiene características, pero tú tienes que jugar con los elementos que tiene el paciente para poder llegar a tener un resultado que sea el más adecuado y que sea el más normal y natural. Y eso es lo que nosotros hacemos, que es generar este tipo de reacciones. Entonces, cuando tú me dices, pucha, es difícil que uno pueda equivocarse, no quiere decir que no puedas tener problemas. Uno puede tener una complicación porque puede infectarse un paciente, puede tener una reacción que es absolutamente fuera de contexto, pero en general, cuando uno dice, yo me voy a meter a operar a un paciente y yo sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. ¿Entiendes? A veces, obviamente, cuando tú encuentras casos más difíciles, ahí es donde está la capacidad de improvisar y sacar los resultados para obtener el mejor resultado de ese paciente. Y eso lo da la práctica. Y eso es lo que te da la práctica, la experiencia y el talento. Si esta cuestión no se vende en la farmacia. Y uno, por mucho que haya trabajado muchos años en esto, va a ver que evidentemente no todos los cirujanos operamos igual y no todos tienen la misma preparación. Y por lo menos eso es lo que nos hace diferente. Y cada uno tiene mejor especialidad, a lo mejor en alguna cosa que otra. Muy bien. Estamos junto a José Sari, destacado cirujano plástico nacional, uno de los pioneros. Nos vamos a la pausa, la última, y ya regresamos con más Algo Personal. Centros Dentales Isadent ha lanzado una campaña especial en ortodoncia solo por 60 días, con valores que no se repetirán. Instalación de brackets metálicos antes 170,000 pesos, valor oferta a solo 99,990 pesos. Escuchó bien, a solo 99,990 pesos. Promoción válida hasta el 29 de febrero de 2016. Llámanos al 22-638-8311 o al 22-633-9093 o visítanos en www.isadent.cl. Recuerda, Centros Dentales Isadent, garantía, calidad y el mejor precio. Ya estamos de regreso en Algo Personal con muy poco tiempo, pero antes de despedirnos del Pepe Sari, destacar que el hombre también está empresario vitivinícola, tiene una viña, nos estaba comentando que ya tiene como 15 años la viña. Sí, y así es. Tráete una botellita. La próxima. ¿Cómo se llama la viña? Caliptra. ¿Es de para el lado de Cauquenes? No, en Rancagua, la cordillera, al lado de Coya. ¿Cómo se da el vino ahí? ¿Bien? Maravilloso. Maravilloso. De hecho, estamos con... ¿Qué producción tiene? No, tenemos unos 200,000 litros. Igual grande. Sí, Salud. Sí. Ya, oye, bueno,
La próxima es con vino y eso, y nos dedicamos a conversar más de eso. Sí. Por lo pronto los regalos los pongo yo, después te toca a ti. La vida eterna de Phoenix Cage. Esto es una novela que habla de un caso médico que marcó la historia de las neurociencias. Un buen libro para ti. Sí, muy interesante. Muy bien, lo voy te tengo a leer también, ahora mira, en las vacaciones. ¿te gustan los relojes? Te tengo un reloj súper bueno de Box. Mira, muy el estilo que andas trayendo tú. Mira el reloj que te tengo. Está re bueno, un reloj deportivo ahí Bueno, para muchísimas empezar. gracias. Y te tengo además los exquisitos chocolates Bozo, para allí ahí comparten familia. Los más ricos chocolates son Bozo. Así que ahí están los regalos para José Sari, el cirujano plástico, nos ha acompañado en esta ocasión y desearle toda la suerte del mundo. Suerte con tu vino, ¿ah? Sí, no, nos va a ir bien. Ahora vamos a la gala en Nueva York, donde estamos invitados Ni más ni a menos. presentar los vinos. Cáchate el vino. Así que muy contento. Suerte a la familia entonces, sé que tu hijo está a cargo del proyecto. Sí, así es. Ya, Así pues que suerte a todos. Gracias, muchas Pepe, gracias, por estar con muy nosotros. amable por haberme invitado. Oye, ¿qué te parece la Emilia guapa? Estupenda. Tenemos algún detalle que ya Oh, vimos. nada que ver. Ya lo vimos. No. Ella fue la que me lo No, sí, planteó. pero estamos de acuerdo, pero está bien. Ella fue la que me planteó. así que Eso, yo ya, no- se armó el canje. Gracias, Emilia. Ya que esté muy bien. ¿Viste? Se puso contenta. Bueno, en fin. No, no me puse contenta, pero es que hay que asumir también. Pues, si